Esta noche lista la reforma constitucional sobre el desafuero del presidente de México. También analizaremos el compromiso que establecen las autoridades financieras con los migrantes y platicaremos sobre las prioridades de Morena en este periodo legislativo con la diputada María de los Ángeles Huerta. Desde las cámaras comenzamos. Como ya les adelantamos, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Constitución que permite que sea juzgado el presidente de la República durante su mandato. La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de reformas a la Constitución para que el presidente, durante su mandato, pueda ser juzgado. En congruencia con la lucha por acabar con la corrupción, el presidente López Obrador buscó desde el comienzo de su mandato diluir los obstáculos que establecían a la figura presidencial como un monarca intocable. Eso se acabó y ya quedó claro. El presidente de la República es un servidor público sujeto al escrutinio de la sociedad y en consecuencia puede ser investigado y en su caso procesado como cualquier ciudadano. Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, eliminar o reducir al máximo los márgenes del fuero es una propuesta y una meta que hemos tenido desde hace años. Así lo dejamos claro en Jalisco, donde eliminamos el fuero desde el 2016. No dudamos en eliminar el fuero que hizo intocables a los presidentes de la República del pasado. Nunca más presidentes intocables, nunca más presidentes que abusen del poder, nunca más presidentes coludidos con la delincuencia, nunca más presidentes que se enriquecen a costa de los recursos públicos. En el ejercicio democrático se escucharon también voces en contra. 17 congresos de los estados y el de la Ciudad de México aprobaron esta reforma a los artículos 108 y 111 constitucionales. La reforma ya fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Esta semana, 18 congresos locales aprobaron las reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución Federal para acotar el fuero del presidente de la República. El líder del Ejecutivo solo podía ser juzgado antes por el delito de traición a la patria y delitos graves. Sin embargo, no había un catálogo de delitos por los cuales fuera juzgado el líder del Ejecutivo, y de ello platicaremos con la diputada federal Cintia López Castro del Partido Revolucionario Institucional. Ya se aprobó la reforma constitucional al artículo 108 y 111 en materia de inmunidad procesal, donde, bueno, se hace esta reforma para que el presidente pueda ser juzgado por más, se abrió un catálogo de delitos. Antes solamente podía ser juzgado por traición a la patria. Lo que se hizo ahora es poner una serie de delitos como corrupción, uso electoral, por ejemplo, de programas sociales, delitos en materia de hidrocarburos, puede ser también abuso sexual, algún tipo de delito que cometa el presidente de la República será juzgado pues prácticamente como lo es toda la ciudadanía. Entonces, bueno, pues es una gran reforma, pasó en el Senado, pasó en la Cámara, ya se aprobó en los congresos estatales, y bueno, con esto, si bien hay que precisar que no se eliminó el fuero, como muchas veces se dice, porque sí hay un fuero, se amplió este catálogo y si el presidente incidiera en alguno de estos delitos, sería juzgado por la Cámara de Senadores, se haría pues este juicio político. Entonces, bueno, pues es un avance en materia democrática. Los ciudadanos algo que piden a gritos es que ni los legisladores, ni ningún servidor público, ni el presidente de la República pueda tener beneficios o privilegios ante la ley. Entonces, bueno, con esto la idea es que todos los servidores públicos pues prácticamente podamos ser juzgados por igual, sin ningún privilegio, como cualquier ciudadano. Entonces, pues que seamos todos iguales, si bien no se alcanzó esta eliminación del fuero, que te quiero decir que se propuso y se insistió que si lo que realmente querían era eliminarlo, lo quitáramos por completo, bueno, pues se hace este mecanismo donde se va caminando cada día más a que pueda ser juzgado, pues
como todos los mexicanos. Una vez publicado en el diario oficial, pues ya prácticamente el presidente de la República puede ser juzgado por estos delitos, como lo hemos mencionado, de corrupción, de abuso sexual, de mal uso de un programa social con fines electorales, de alguna conducta que vaya contra la ley, como cualquier mexicano, se va directamente a juicio. Entonces, bueno, pues creo que es un gran avance. Repito, no estamos satisfechos porque no se elimina este fuero por completo, donde realmente debería de ser que fuera totalmente como cualquier ciudadano, pero bueno, es un gran avance en nuestra democracia. Antes, el fuero, recordemos que, bueno, surge históricamente para la protección que había cuando alguna persona de oposición, por ejemplo, hacía algún tipo de comentario o cuando había esos castigos, ¿no? Por levantar la voz desde tiempos, pues me refiero desde la Edad Media. Entonces, bueno, desde ahí empieza el fuero no solo presidencial, sino también el fuero a los legislativos implica que es esta parte de protección. Después se fue transformando. Lo importante del fuero es que haya protección por lo que uno dice. Uno sube a la tribuna, sobre todo cuando somos diputados de oposición, y bueno, lo que sí se necesita es algún tipo de protección, a lo que me refiero, que no seamos juzgados por lo que uno dice, ¿no? Si los diputados, los legisladores, los senadores fueran juzgados, bueno, pues sería terrible, porque no habría esta libertad para poder hacer nuestro papel como legisladores. Entonces, el fuero en lo más puro de su concepto es esta protección para la expresión, para la libertad de expresión, para poder hablar, para poder decir, para poder criticar, para poder señalar, pues efectivamente eso. Imagínate un país donde los legisladores fueran juzgados o fueran sentenciados por estar en contra del gobierno, pues sería terrible. Como menciona la diputada Cintia López Castro, durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que cualquier mexicano pueda ser enjuiciado. No obstante, para iniciar un proceso penal contra el líder del Ejecutivo, será preciso acusarlo primero ante el Senado de la República, que en su caso deberá resolver conforme a la legislación penal. Se acaban los mexicanos de excepción. Todos los mexicanos somos iguales ante la ley. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado. Muchísimas gracias, Adriana. ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte. Bueno, no solamente terminó el Parlamento abierto del que habíamos comentado en este fin de semana, sino que las autoridades encabezadas por el secretario de Hacienda, el gobernador del Banco de México y el presidente de la Asociación de Bancos presentaron o dieron a conocer un programa que tiene un aspecto hacendario, un aspecto operativo, tal vez compromisos que no han estado incluidos en un documento en blanco y negro, solamente es una presentación pública. Para resolver, dicen, el problema, uno de la dificultad que tienen migrantes, comerciantes y trabajadores ligados al sector turismo de cambiar sus dólares en efectivo en estos centros. Hay más de 90 municipios identificados como que justamente en la frontera y en estos lugares donde ni siquiera existen bancos en alguna forma o donde no tienen alternativas ni siquiera del sistema parafinanciero, como le llaman, para poder hacer el canje. Sin embargo, digamos que en los detalles está el problema porque no tenemos muy claro los detalles operativos del programa que se presentó el lunes. Sin embargo, me imagino que la iniciativa del senador Monreal, específicamente para modificar algún aspecto de la ley del Banco de México, haya puesto el dedo sobre la llaga en un mercado que el mismo secretario de Hacienda reconoce como de necesaria atención y que el titular de la UIF haya subrayado en las diferencias de tratamiento que tienen, por ejemplo, los bancos de los centros cambiarios. Esto es algo grave que se tendrá que revisar en la ley de organizaciones auxiliares de crédito, en la propia ley de supervisión de estas entidades y también del Banco de México, porque pareciera que el hueco de lavado de dinero también está en esta disparidad. Imagínense nada más
Yo, la verdad, a todos sorprende. En México hay aproximadamente 1,000 centros cambiarios y unos 50 transmisores de efectivo. Estos son supervisados a medias. Facilitan, a la diferencia de un banco, se limita el canje de dinero por 4,000 pesos, digo, $4,000 en conjunto en un mes, y a estos les dan la posibilidad de recibir $10,000. Pero lo peor del caso es que ni les exigen en la ley de lavado de dinero, en delincuencia organizada, en nada, no les exigen cumplir con las reglas de lavado de dinero claras. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene la obligación quien está haciendo el canje de divisa de presentar sus credenciales. Y a los bancos, por cuentas 1, 2, 3 y 4, les piden cubrir con todo el sistema de lavado de dinero, identificación del cliente, dónde estás, a qué horas estás, y de pilón reunir el dinero y exportarlo a los Estados Unidos. Los otros, ¿cómo lo están exportando? ¿Quién los está manejando? O sea, realmente la iniciativa Monreal ha tenido, como decía el secretario de Hacienda, la extraordinaria bondad de poner el dedo sobre la llaga en un mercado que preocupa y sobre todo que debe ser atendido en favor de aquellos que realizan actividades legales. Y hay que estar de cerca a ver cómo le dan a dar el tránsito a esta iniciativa, porque se tiene que encontrar ese mecanismo donde todos supervisen y todos faciliten. Decía el subsecretario de Hacienda que han entrado en negociación con el Tesoro norteamericano para encontrar los mecanismos que eviten la cancelación de cuentas corresponsales en los Estados Unidos. Eso es favorable y eso se le debe a la iniciativa Monreal, ¿o no? En fin, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. La transparencia en el proceso legislativo es fundamental, sobre todo en esta época de pandemia en donde se trabaja por vías digitales. Esto nos va a platicar Claudia Ivette García. Estamos viviendo la era digital. Ante la pandemia sanitaria, los congresos del mundo se han visto en la necesidad de migrar sus trabajos hacia plataformas tecnológicas. El Congreso mexicano no es la excepción. Pero entonces resulta indispensable que ante trabajos legislativos a distancia, la sociedad mexicana se convierta en escrutadora, vigilante. La palabra clave ante el Congreso digital será transparencia. Merecemos como sociedad acceder con la facilidad de un clic a la información que se genera en el Congreso de la Unión. Vamos a reflexionar sobre este tema, porque es imprescindible que personas con intereses legítimos, como usted y como yo, podamos contar con información completa, certera y oportuna de lo que nuestros legisladores están discutiendo y votando. Si partimos del hecho de que los congresistas son nuestros representantes, quienes reforman las leyes que afectan nuestros entornos más próximos, entonces deben garantizarnos antes que cualquier otra cosa transparencia, porque sin transparencia no hay democracia. Y aquí le hago una pregunta. ¿Ha ingresado al sitio web de las cámaras que integran el Congreso de la Unión o a las páginas web de los congresos locales? Sí, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, así como las entidades federativas, tienen un sitio web de sus congresos, transmiten sus sesiones en vivo e incluso tienen sitios oficiales en redes sociales como Facebook y Twitter. Pero el problema empieza cuando asociaciones civiles, colectivos en favor de alguna causa, la que sea, o ciudadanos como usted quieren acceder a información específica. En tiempos del Congreso digital, de los votos telemáticos y de las sesiones a distancia, es imprescindible el acceso a la información en tiempo real a través de plataformas digitales. Necesitamos como sociedad tener acceso a las órdenes del día, a iniciativas, puntos de acuerdo, al sentido de las votaciones de cada uno de los congresistas federales y locales, a consultar las asistencias y ausencias en los trabajos de comisiones y en el Pleno. Tenemos derecho también a acceder a dictámenes, posicionamientos y transcripciones en sesiones a distancia. De eso se trata la transparencia parlamentaria, de abrir incluso los trabajos del Parlamento abierto en su versión digital para que el acceso sea realmente directo, certero, funcional. No olvidemos que información es poder. Y si queremos que la democracia participativa sea una realidad, la sociedad mexicana necesita que los procesos legislativos a distancia sean transparentes. Abrirle la puerta a la ciudadanía, hoy, ya no es privilegio, es obligación.
Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros la diputada María de Los Ángeles Huerta, quien nos va a platicar sobre su proyecto de ley en materia de ciencia, tecnología, innovación y humanidades. La visión nueva es para que podamos realmente proveer a toda la población de desarrollo, de salud, de posibilidades de bienestar. Sí necesitamos una infraestructura tecnológica, científica, de investigación, de humanidades que ayude al desarrollo de todas las personas. Quien cruza nuestra puerta es diputada de gran proyección, María de Los Ángeles Huerta, licenciada en Periodismo y Comunicación, egresada de la UNAM con estudios en el extranjero, en Políticas Públicas maestría y contra la censura está primero. Columnista combativa, hoy recibimos con emoción, pues la comisión en la que trabaja es la de Radio y Televisión. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde las Cámaras y ya está aquí la diputada María de Los Ángeles Huerta, quien es diputada de Morena y nos va a hablar sobre el proyecto que está elaborando sobre la Ley General en materia de humanidades. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Saludos a usted, a su público. Diputada, pues has estado trabajando en este proyecto de iniciativa junto con el CONACYT, que es una iniciativa que impulsa que los mexicanos puedan tener acceso a la ciencia. Platícanos cómo va a hacerse esta iniciativa, cómo se va a poder realizar, que realmente sea algo vivencial y no solamente quede pues en una iniciativa aprobada en letra muerta, que realmente se logre operar una ley como esta. Una de las leyes más importantes que vamos a tener en este país, yo creo, sin la menor duda. Nuestra querida directora de CONACYT, Elena Álvarez, junto con un equipo enorme de trabajo y por supuesto los diputados integrados en este esfuerzo, se está construyendo se ha construido un enorme andamiaje que va a permitir tener hoy, tenemos de hecho el anteproyecto de esta ley extraordinaria, que va, al ser la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, va a integrar a todos los sectores que antes de investigación, a los colegios, a los centros, etcétera, que antes a lo mejor estaban un poco disgregados los esfuerzos y que por lo tanto no se habían podido como concretar en un gran proyecto nacional. Creo que si alguien me preguntara en un diagnóstico qué pasó con el desarrollo científico de nuestro país, no fue falta de dinero, fue falta de orden, fue falta de una visión integral para que la ciencia y la tecnología se puedan poner al servicio de la gente. Y justamente lo que se está haciendo y lo que se va a hacer y lo que va a hacer esta ley general es poner la ciencia y la tecnología al servicio del bienestar de todas las personas. ¿Para qué queremos que haya ciencia, dice la gente? ¿O para qué la innovación? ¿De qué sirve esto? ¿De qué me sirve a mí, como tú dices? De un poco, todo. ¿no? Aterrizarlo significa pensar que nos puede servir de todo si entendemos que el desarrollo tecnológico y científico de un país es la base para el desarrollo nacional. Y lamentablemente antes, a pesar de que se invirtió muchísimo dinero en materia de ciencia y tecnología, no había esta visión de bienestar, de desarrollo para las personas en nuestro país. Y yo creo que al establecer estos principios en la ley, de hecho desde el principio la ley se basa hoy, esta ley, en el hecho de decir la ciencia es un derecho humano. El Estado tiene que ser capaz de proveerle a las personas todas una posibilidad real de desarrollo científico para su beneficio o para los jóvenes que quieren, ¿no? Ir a estudiar, tener becas, inventar cosas, todo eso que está en el pulso de la sociedad. Es el futuro, es el presente y el futuro de la humanidad, lo estamos viendo aquí ahora con la pandemia, gracias a la ciencia,
se logró desarrollar una vacuna a pasos agigantados y en tiempos récords. Y esto es, pues, gracias a la ciencia, ya que la ciencia es en tecnologías, en salud, en humanidades, abarca varios rangos de la vida cotidiana de las personas. Pues sí, la ciencia y la tecnología están muy cerca del interés de todas las personas y que en esta ley se va a establecer ya como un derecho humano la posibilidad tanto de acceder a la investigación, a los estudios, a las becas, etcétera, como a los nuevos desarrollos científicos que son tan importantes. Comentas que efectivamente, gracias al desarrollo de la ciencia en el mundo, pues hoy tenemos una vacuna muy antes de lo esperado. Y en México tuvimos respiradores, ¿no?, que pudieron ayudar al proceso terrible que hemos vivido, gracias a que justo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pues se activó, ¿no?, para que... Y tenemos el Instituto Politécnico Nacional, que ha aportado grandes descubrimientos a nivel mundial también. El POLI, la Universidad Nacional Autónoma de México y muchos centros de investigación en los estados también son esta infraestructura que todos los países necesitan para tener un real desarrollo. Te decía antes, ¿qué pasó en México? Que no había habido un concepto, una política pública, un diseño claro y desde arriba, rector, digamos, de todo lo que tenía y tiene que pasar en materia de humanidades, ciencia, innovación y tecnología. Y entonces los esfuerzos estaban como atomizados, como que en cada centro pues hacían lo que se creía bien, desarrollos, pero no había una articulación, digamos, ¿no? La idea de todo es homologar todos estos esfuerzos. Articularlos, ¿no? Vincular a todos los centros de investigación, a la academia, al sector privado, al sector social, que todo mundo tenga que ver con esto, porque esto no es solamente, claro que es una tarea primordialmente del Estado, y eso es, te decía también al principio que el anteproyecto general de esta ley plantea justo eso. El Estado tiene como rector, tiene también la obligación del desarrollo, ¿no?, científico y tecnológico de un país, pero no es solo tarea del gobierno. Todas las instancias del Estado, privado, social, el sector público, etcétera, tenemos que hacer un esfuerzo compartido para lograr por fin el desarrollo de la ciencia en nuestro país. La verdad es que yo creo que parte de los grandes problemas que ha habido en México en los ámbitos económicos, sociales, de desarrollo, tienen que ver con que no se fortaleció, no había una visión como hoy la tiene el presidente Elena Álvarez Bulla, ¿no?, que tienen una visión muy clara de lo que queremos en materia de ciencia y tecnología para ayudar a que la gente esté mejor. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no se había conectado el bienestar de la sociedad con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y ahora la visión nueva es para que podamos realmente proveer a toda la población de desarrollo, de salud, de posibilidades de bienestar, sí necesitamos una infraestructura tecnológica, científica, de investigación, de humanidades, que ayude al desarrollo de todas las personas. Diputada, este proyecto incluye ampliar el presupuesto para el CONACYT y para la ciencia, la tecnología, las humanidades, porque en este ejercicio fiscal 2021 se vio una merma importante. No fue importante la merma, es parte de lo que a veces la oposición quiere decir y lamentablemente mienten cuando hablan así. No hubo una merma, hubo un aumento, siempre lo ha habido, porque no es un sector. Claro, el aumento fue pequeño porque, bueno, tenemos un problemón también en otros ámbitos, ¿no? Pero fue suficiente para poder seguir desarrollando. Mira, el problema en tecnología, yo tengo ese diagnóstico hecho, además, bueno, te comento que yo fui justo, parte de mis estudios los hice becada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hace muchos años, y el problema no era un problema de dinero,
¿Quiénes estaban becados, sin embargo? Pues no personas que regresaron necesariamente a contribuir al desarrollo nacional. En otros países. El dinero no se usó adecuadamente. Entonces, en materia de ciencia y tecnología no solo tenemos un problema de dinero, teníamos un problema de organización del sector para que no hubiera fugas, ¿no? Mucho del dinero de los incentivar a estos jóvenes que se van a estudiar con becas otorgadas a que regresen a su país, a darle una plusvalía a su estudio. Hombre, a regresar lo mucho que nos dieron gracias a las contribuciones de todos los mexicanos. Pero no es solo eso, es que el dinero público se utilizaba, por ejemplo, para dárselos a ciertas empresas para que hicieran algunas innovaciones. Pero esas innovaciones nunca tuvieron una repercusión real en el desarrollo económico. A lo mejor la empresa específica que el dinero público subsidió para ese desarrollo tecnológico, pero nunca, como no había orden, como no había organización, eso nunca se concretó en un verdadero proyecto de desarrollo económico nacional. En cualquier ámbito de la vida pública es mucho lo que la tecnología y la innovación puede hacer para coadyuvar al mejoramiento de todos estos sectores, ¿no? Y entonces, pues, si lo que nosotros queremos es un desarrollo nacional, tenemos que poner mucha energía en este proyecto de la Ley General de Humanidades y Tecnología Ciencia, porque gracias a eso, me parece a mí, vamos a poder ahora sí, despegar como nación, ¿no? Fortalecer mucho más a todos esos centros de investigación y que realmente podamos hacer pues ayudar, ¿no?, a la gente que más lo necesita. Nosotros como gobierno decimos, por el bien de todos, primero los pobres. Y aquí decimos, para poder resolver los problemas más fundamentales de los pobres, necesitamos una infraestructura y desarrollo científico y tecnológico que nos ayude a ese proyecto. Pues sin duda una importantísima ley para el desarrollo de nuestro país. Aquí le vamos a estar dando puntual seguimiento a la discusión y aprobación de esta ley. Muchas felicidades, diputada. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Linda. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.